Hoy se dio a conocer la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Se evalúan no solamente la intención de voto, quiénes son los candidatos que cuentan con más respaldo, sino que también otros temas de gran interés nacional. Tenemos con nosotros al doctor Ronald Alfaro. El doctor Alfaro es politólogo e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, del CIEP, y también investigador del Programa del Estado de la Nación. Doctor Alfaro, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Ignacio, y a toda la audiencia. Es un placer siempre poder conversar con ustedes en época electoral. Por cierto que me decía usted, no sé si ya lo tienen claro, pero esta encuesta va a ser parte de otras más en este año y de varias en enero. Sí, efectivamente, es parte de un programa de estudios de cultura política, de opinión pública, en el que vamos a medirle el pulso de una manera muy activa en noviembre, diciembre, antes de ir al receso. Y luego ya en enero, que se convierte en el cierre, ¿verdad? Muy intenso, en época ya de decisiones y muy cerca de la fecha de la elección. Aquí en Telenoticias, pues es el único estudio que nosotros sí seguimos y publicamos una vez que ustedes lo hacen público, no solamente en el sitio de CIEP, sino que también en el semanario Universidad. Tal vez una primera pregunta general, doctor Alfaro, si usted tuviera que señalar las tres principales conclusiones a las que llegan con este estudio, ¿cuáles serían? El que publican hoy. Sí, creo que, bueno, esos tres aspectos más relevantes. Por un lado esta ha sido una campaña con un estado de ánimo de la ciudadanía bastante, por ahora muy tímido. Hay poco interés, poca motivación. No está despertando en la gente como esa pasión y esa efervescencia, ¿verdad? Estamos en un momento en el que la campaña, a pocas semanas de haber iniciado, todavía no cautiva a las personas, ¿verdad? Eso sí, la gente está preocupada por qué vaya a suceder con los resultados y claramente ahí tiene el ojo puesto, digamos, sobre qué está ocurriendo, qué podría pasar. Por otro lado, en términos de las preferencias de los votantes y los indecisos, el resultado, o los dos resultados más relevantes, por un lado, el tema de una ligera disminución de la indecisión o de las personas indecisas con respecto a la medición que tuvimos en el mes de agosto. Pero eso significa pasar del 53% de personas indecisas en agosto al 48% ahora. Es pequeña y los cambios no son significativos. Y por otro lado, el tema de en los candidatos y en los partidos, el respaldo sigue siendo bajo, ¿verdad? En términos generales. Hay pocos que están, digamos, como encabezando, y sus respaldos, el piso electoral que tienen en este momento es relativamente bajo, lo cual hace prever que veamos una segunda ronda el próximo año. Yo creo que esa es otra de las conclusiones. Todo parece indicar que vamos a tener la segunda ronda que hemos tenido desde la fundación de la Segunda República, sí. Que bueno, que todas serán ya en este siglo XXI. Todas han sido de este siglo y la característica particular de lo que ha propiciado que veamos estas segundas rondas es la fragmentación en el voto, ¿verdad? Más ofertas partidarias, el tema de que las identidades de las personas hacia los partidos políticos se han debilitado fuertemente, y entonces ahora los partidos empiezan la campaña desde niveles bajos de respaldo y el gran reto es empezar a sumar, claro, agregar respaldo conforme va avanzando. El objetivo, desde esta lógica y perspectiva, es meterse en la segunda ronda, claro, electoral. Ya uno no sabe exactamente quiénes son los partidos tradicionales, pero claro, podríamos decir que 4 de los que aparecen: Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, el PAC, el de don Fabricio, no, República, sí, comienzan con los niveles más bajos que hemos visto, sí, en la historia de los sondeos. Sí, ocurre de esa manera porque precisamente el otro grupo grande de personas, o el grupo más numeroso de personas, está indecisa, tiene dudas, está en la incertidumbre, ¿verdad? Todavía esa oferta electoral
no le está resultando atractiva, ¿verdad? Y no está matriculada ahí. Ahora, estamos en la etapa inicial de la campaña, ¿verdad? En los primeros cartuchos. Claro. Pero conforme vayamos acercándonos, es probable que empiece, ahora sí, a manifestarse de alguna forma esas preferencias, y estaremos muy atentos al comportamiento, a la dinámica que va a llevar la campaña para precisamente capturar ese fenómeno. Doctor Alfaro, comencemos con el primer gráfico para ir de lo general a lo específico, que es la percepción de los ciudadanos sobre los principales temas de interés nacional. Sí, aquí efectivamente siempre nos interesa en nuestros estudios explorar cuál es la opinión de las personas sobre algunos temas que son sensibles y muy relevantes. Y sabemos que temas como el costo de vida, como el desempleo, incluso educación y seguridad, las personas piensan que han empeorado, esos temas han empeorado la situación con respecto a hace un año atrás, ¿verdad? Entonces, claramente ahí hay un señalamiento hacia las autoridades respecto de estos temas. Y muchas de las personas esperan que en la campaña los partidos y los candidatos se refieran a estos asuntos. Que será una obligación también de nosotros del lado de los medios. Exactamente, ¿verdad? Porque estas son las prioridades de las personas, estos son los principales retos y desafíos que tienen las personas. Ahora, en el tema de salud es interesante, y luego podemos hablar también esto relacionado con el tema de vacunas. Así será. Porque en salud, las personas que opinan que la situación está igual o mejor, es más que la gente que piensa que está peor. Ya. Entonces, esto está muy relacionado con esa percepción de las vacunas. Eso no ocurre en los otros temas que preguntamos, ¿verdad? Pero vemos que el tema económico, costo de vida y desempleo ocupan la principal preocupación, y me parece muy pertinente que también el tema de educación se coloque. Ustedes en el programa del Estado de la Nación nos evidenciaron la gravedad del apagón que hemos sufrido, no solamente por todos los meses que se perdieron por las huelgas del 18 y 19, sino que también todas las que se perdieron por el tema de la pandemia. Claro. El tema de educación es estratégico para este país, lo ha sido a lo largo de su historia, y resulta muy pertinente que la ciudadanía esté señalando aquí ese aspecto como prioritario. Así es. ¿Verdad? Vamos con el siguiente gráfico, doctor Alfaro, que es el cambio en los sentimientos con respecto a las elecciones de agosto y octubre del 2021. Ahí pusimos sentimientos con respecto, es sentimientos con respecto. Hago la aclaración. Perfecto. No, aquí pues un poco lo que señalábamos al inicio, las campañas electorales, cuando empiezan frío, ¿verdad? Empiezan en modo de poca intensidad, poca velocidad. Y pues aquí se observa claramente que la motivación de los ciudadanos con respecto a las elecciones no es alta, no es, ¿verdad? Igual ocurre con el tema del interés, un aspecto muy importante ahí, porque hay más bien una reducción del interés con respecto a agosto. Y por otra parte, ahí sí hay una nota que es muy relevante, que es el de la preocupación. Claro, vamos a ver el gráfico, por favor, Rolando, el gráfico del cambio en los sentimientos con respecto a agosto. La preocupación aumenta con respecto a el resultado de las elecciones, sin embargo la motivación disminuye, ¿sí? Y el interés también. Es porque precisamente la campaña no está creando las condiciones para que las personas pues manifiesten una mayor motivación o un mayor interés. Un aspecto importante aquí es que, si bien es cierto, esa motivación no es muy alta y el interés tampoco, el promedio de personas o el porcentaje de personas que afirman que van a ir a votar en febrero del próximo año es un nivel muy similar al promedio de lo que hemos observado en los últimos 20 años, ¿verdad? Se mantiene bastante estable ese resultado. Vamos a ver el siguiente gráfico, que es la percepción sobre la representatividad política. Aquí hay un dato muy curioso. Es la ocasión en que tenemos más candidatos, 26. Jamás habíamos tenido en la historia electoral de Costa Rica tantos candidatos. Sin embargo, 2 de cada 3 costarricenses no se siente bien representado por ninguno de esos 26. Efectivamente, la política y los partidos políticos cumplen una función estratégica, y es
canalizar los intereses, las demandas y las necesidades de la ciudadanía, pero también representarlos desde el punto de vista político. ¿Dónde? En la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo. Pero cuando le vamos a preguntar a la gente qué tan bien representado se siente usted con esos partidos políticos, incluso con esta amplia oferta histórica del récord, la respuesta es no nos sentimos representados. Entonces ve que aquí hay una desconexión muy importante entre la opinión de la gente y esa función de la representatividad política. Otro dato que ustedes consultan y evalúan es las cualidades que los ciudadanos buscan, procuran, resaltan, esperan en su candidato. Sí, aquí hay varios elementos también de relevancia, especialmente porque en una sociedad como la costarricense, el tema de la cualidad de la negociación política se vuelve un atributo muy importante en la gente, ¿verdad? O en los que aspiran a representar a la ciudadanía, así como el tema de la experiencia política, ¿verdad? Y de la experiencia inclusive resaltan mucho, más que experiencia política, destacan más que quisieran a alguien con amplia trayectoria empresarial. Una trayectoria empresarial, ¿verdad? Es decir, es un perfil, es una especie de cualidades y características. No necesariamente todos los candidatos cumplen con estos atributos. Pero lo que sí es interesante aquí es que, por ejemplo, esto de la experiencia política o empresarial es un indicio de que los políticos que no han estado, digamos, que no han estado en la actividad política, digamos lo que se llaman los outsiders, ¿verdad? Los externos, candidatos desconocidos, en Costa Rica no necesariamente tienen tanta posibilidad de llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? Porque quedan excluidos con algunas de estas cosas. Bueno, algunos dirían que eso no pasó en las dos últimas elecciones, porque Luis Guillermo Solís, el único cargo que había tenido público era secretario general de Liberación Nacional. Y en el caso de... Bueno, y también en la Cancillería. Y en la Cancillería, sí. Tuvo algún... Exacto. Y en el caso de don Carlos, tenía 38, 39 años, sí. Y además su única experiencia había sido como ministro de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, efectivamente. Pero aun y cuando su experiencia sea poca, ya eran reconocidos en el mundo político, ¿verdad? Aquí estamos pensando en alguien que no es... Claro. O que no ha estado, su actividad principal no ha sido la política. Claro. Bueno, y tan fuera del juego político se sentía don Luis Guillermo, que recuerda que buena parte de su campaña al inicio era quiero presentarme. Claro. Mi nombre es Luis Guillermo Solís. Claro. Tienen que empezar por ahí, claro. Muchos de ellos, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que muchos buscan con mayor interés, que es la intención de voto. De los 26, tal vez... Vamos a presentar este gráfico. De los 26, solo 4 superan el margen de error. Efectivamente. Es decir, que 22 están con 3% de apoyo o menos, que es el margen de error. Efectivamente. Sí, la encuesta nuestra es de 940 personas, entrevistas telefónicas a teléfonos celulares, y el margen de error es de 3 puntos porcentuales. Eso significa que, por ejemplo, el hecho de que los niveles de apoyo hacia los candidatos, incluso a quienes están encabezando, sean bajos, es precisamente porque el grupo de los indecisos, las personas indecisas, es muy numeroso, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1.750.000 personas, si consideramos el tamaño del padrón que tendremos en febrero. Entonces vea que ese grupo es el grupo decisivo, va a ser el determinante, su comportamiento es el que va a marcar cuál opción política tiene más chance de alcanzar resultados, claro, que lo lleven a una eventual segunda ronda, por ejemplo. Y sí, hay muchos candidatos que tienen niveles bajos de respaldo. Y no solo eso, de hecho ustedes mencionan que 10 de los 26 no fueron ni mencionados. No, ellos no aparecen como menciones, ¿verdad?, de las personas. Y por otra parte, si usted analiza aquellos que han, por ejemplo, el candidato de Liberación, cómo empieza esta campaña. Veamos el gráfico, Rolando. Cómo empieza esta campaña, lo que apunta es que inicia con niveles de respaldo más bajos que los que había arrancado el candidato liberacionista en la elección del 2018. Que me imagino que eso también se podría mencionar en el caso del PUSC. Exacto, le ocurre al PUSC. Por ejemplo, ve que aquí el partido oficialista no aparece, el PAC no aparece como, ¿verdad?, entre las principales preferencias.
Y eso es una señal, bueno, de un poco una opinión de la gente que en este momento está abierta, como dicen, la moneda está en el aire, ¿verdad? Aunque todo parece indicar, eso solamente se sabrá el primer domingo de febrero, todo parece indicar que probablemente muchos, y algunos se animan a decir que entre 20 y 22 opciones juntas no van a tener ni el 20% de los votos. No, es un fenómeno que vamos a observar y sobre todo queremos ver qué va a ocurrir con estas alternativas. Porque el hecho de tener mucha oferta partidaria, ¿verdad?, muchos partidos políticos compitiendo, no necesariamente significa que el voto se va a fragmentar, ¿verdad?, en muchos de ellos. Claro. Y eso es un fenómeno que estaremos desde luego observando y estudiando con mucho detenimiento, especialmente ya en la recta final de la campaña, ¿verdad? En este arranque de la campaña, doctor Alfaro, ¿qué sería lo más destacable que usted ve producto de la encuesta que hoy publican? No, ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Lo bajo que están los candidatos y los partidos? Sí, el nivel bajo que están obteniendo, el hecho de que la campaña no tenga, digamos, no haya calentado y no esté interesando a la gente, no la esté motivando, creo que es una señal importante. Hay que prestarle atención a cómo los partidos políticos van a activar o estimular, incentivar digamos, ese involucramiento de la gente en la política, porque lo que sí reflejan estos resultados es un distanciamiento muy grande de la ciudadanía, claro, con los partidos políticos, con todos ellos, ¿verdad? Llámele como, ¿verdad?, partidos oficialistas, el oficialismo, la oposición, los nuevos, los viejos, ¿verdad? Esta es una señal muy clara de que la política no está cautivando a la gente. En la campaña del 98, en este momento, no me atrevo a decirlo categóricamente, pero si consultábamos el dato, probablemente entre Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana, 3, 4 meses antes de las elecciones, podríamos encontrar, corrígame usted, entre un 60 y un 65% de personas que se declaraban partidarios de alguna de esas dos agrupaciones. Claro, sí, estábamos en un escenario muy distinto. Que cambió en el 2002 ya. Cambió totalmente, con la llegada del PAC. Exacto, con la irrupción, digamos, de nuevos partidos políticos, la aparición de esas nuevos partidos. En otra época, a los partidos, cuando arrancaban la campaña, ya estaban muy cerca del 40%. Claro. ¿Verdad? Lo que les garantizaba o primera ronda, digamos, ganar en primera ronda. Como pasó durante toda la segunda mitad del siglo pasado. Durante muchos años, pero además le garantizaba también una fracción legislativa oficialista numerosa. De hecho, con mayoría, sí. En la del 98, espero no equivocarme, pero yo creo que en el 98, entre la Unidad y Liberación, tenían entre 48 o 50 de los 57 diputados. Entonces era mucho más fácil en la Asamblea Legislativa ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y fuera de la Asamblea Legislativa, los principales operadores, claro, de los partidos. Incluso había una especie de certidumbre respecto de quién iba a ser el futuro candidato presidencial, ¿verdad? Porque ya estaba eso como muy cocinado al interno de los partidos. Hoy día, vea que tenemos muchos partidos nuevos. Algunos de estos candidatos no son nuevos porque ya han estado en han digamos, de alguna forma migrado hacia otros partidos. Algunos se devuelven bueno, el desafío aquí es para la ciudadanía cómo tomar la decisión de a quién apoyar. Aquí me apunta nuestro productor Rolando Arrieta que en el 98, efectivamente, Liberación tenía 27 diputados y la Unidad 23, es decir, 50, perdón, Rolando, 27 de la Unidad. Ajá. Y 23 de Liberación, es cierto, ¿sí? Recordémonos que había ganado don Miguel Ángel. Miguel Ángel, exacto. Pero estamos hablando de 50 votos de dos partidos de los 57 totales. Sí. Ahora, inclusive el partido que ganó la última elección, en vez de 27, como tuvo la Unidad en ese año, claro, tuvo 10, sí, el PAC. Es la cifra más baja que haya tenido un gobierno de su fracción legislativa, sí, ¿verdad?, en la historia. Y ojo que no estamos muy largo de que algo similar vayamos a ver en el 2022. Yo creo que es tan remoto que alguien pueda ganar
en primera ronda a que alguien pueda tener mayoría simple en la Asamblea. Sí, si la campaña sigue el curso que estamos observando, eso es muy poco probable, ¿verdad? Los escenarios que se proyectan no son muy optimistas desde ese punto de vista. Ya no mayoría simple, corrijo. Sí. Más de 22. La fracción más grande. Exacto. Sí. Hay otro tema, está el tema político que es muy importante, pero hay otro tema también de capital importancia que ustedes consultan y estudian en esta encuesta, que es con respecto a la vacunación. Sí. Y vamos a ver el primer gráfico que nos van a presentar los compañeros, que es las personas que consideran la vacuna perjudicial. Sí, es un porcentaje, ¿verdad? Como vemos aquí, una abrumadora mayoría de personas opinan, piensan, tienen la percepción de que las vacunas no afectan en general la salud de las personas. Y bueno, esta es una opinión interesante en un contexto en el que hemos tenido una pandemia y una afectación sanitaria, digamos, muy grande, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Miles de personas se han contagiado y además, desafortunadamente, alrededor de unas 7.000 personas han fallecido. Así es. ¿Verdad? Entonces, este es un respaldo muy mayoritario a la vacunación. Sin duda. También tenemos este otro dato que consultaron ustedes sobre la posición de los ciudadanos, de los costarricenses, respecto a las restricciones. Sí, en todos los países ha habido una discusión y un debate entre si las restricciones a las actividades públicas han, digamos, influido o han mejorado el tema, o digamos, mitigado la cantidad de contagios. Y bueno, hay países en donde este tema se ha politizado mucho, ¿verdad? En Costa Rica, pues, digamos, aquí otra vez, dos de cada 3 personas opinan que las restricciones que han aplicado el gobierno para reducir los contagios del COVID, pues han valido la pena, ¿verdad? Inclusive vemos a muchos candidatos, algunos candidatos y partidos, hasta haciendo publicidad con el tema de las restricciones. Sí, hay algunos de ellos que han querido aventurarse hacia esa ruta, ¿verdad? Lo que sucede es que, Ignacio, vea que viendo este comportamiento y estos resultados, más bien lo que indican estos datos es que esas campañas están muy, digamos, desubicadas de la realidad. Así es. ¿Verdad? Están muy lejanas a esta realidad que es el de la opinión pública, el de las personas. De 2 de cada 3 costarricenses que dicen que han valido la pena las restricciones, que han sido para bien. Que han sido para bien, que desde luego eso ha tenido un costo económico y una afectación individual, familiar. Toda la sociedad se ha visto muy afectada por Yo eso. creo que ustedes lo plantearon muy bien, doctor. Han valido la pena. Claro. Porque obviamente han representado, han generado, han provocado penas. Desempleo, falta de trabajo, no poder tener contacto con los seres queridos, no poder ir a centro de estudio, a centro de trabajo. Sí, este es un tema, como digo, delicado y controversial, ¿verdad? Pero lo que sí queda muy claro con estos resultados es que desde el lado de la ciudadanía hay un respaldo mayoritario a estas medidas. Bueno, no podemos, digamos, desconocer el hecho de que hay un sector de la gente que opina que no ha sido así. Y en las democracias esto es normal y natural, Ignacio, digamos, la controversia, el conflicto, es parte de la democracia. Este dato es viendo para atrás, de que sí han valido la pena. Claro. Y hay otro dato que también ustedes consultan, que ya es en el presente y en el futuro, que ya también ha generado, como bien lo sabe usted, doctor, posiciones muy encontradas. La pregunta, ¿debe ser obligatoria la vacuna? Y aquí tenemos el resultado en la última encuesta del CIEP. Este es bastante similar al anterior, ¿verdad? 7 de cada 10 están a favor. Incluso sí, un poco más alto, ¿verdad? Ese respaldo. Entonces, veo que, digamos, planteando un panorama más amplio, uno podría decir, bueno, ¿será el tema de las vacunas? ¿Puede ser el tema de las vacunas un tema que polarice a la sociedad en Costa Rica de cara a esta elección? ¿O tiene el potencial ese tema de que eso ocurra? Y bueno, nosotros respondemos a esa pregunta diciendo que no en estas condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque si lo vemos, las fuerzas a favor o en contra de la vacunación no son parejas. Claro. Hay una mayoría más al lado de quienes favorecen esa iniciativa. Por otro lado, aun y cuando estos grupos que adversan las medidas de restricción o las vacunas,
aun y cuando ese grupo decía, bueno, vamos a apoyar a uno de los candidatos en la campaña, algo que es muy, muy improbable, claro, ¿verdad? En estas condiciones, ese respaldo no necesariamente le garantizaría el triunfo electoral en febrero, ¿verdad? Considerando además que el porcentaje de personas que están siendo vacunadas va a ir aumentando cada vez más por supuesto, de aquí a febrero, ¿verdad? Doctor Alfaro, ¿cuándo tendremos la próxima? En lo que nos queda del 21, vendrán, me dijo usted, dos encuestas más. Sí, tendremos una en noviembre, posiblemente a finales de este mes. Exacto, finales de este mes. Y luego otra en diciembre. Cerca ya de la tregua. Cerca de la tregua. Por ahí de mediados 20 de diciembre. Exacto, mediados de diciembre para digamos, tener la medición más cercana a esa pausa electoral que tendremos en diciembre. Para terminar, doctor Alfaro, usted lo ha estudiado, lo ha analizado. Yo no dejo siempre de recomendar el libro del doctor Alfaro, Divide y votarás, que en buena medida pues analiza comportamientos del votante costarricense mucho a la luz de la elección del 18. La pregunta es muy difícil imaginar, obviamente, los temas que van a gravitar en la elección ya en la recta final a partir del 3 de enero. Sí, en este momento es difícil imaginarlo, ¿verdad? En el sentido de pensar, bueno, el tema de las vacunas, digamos, tenía como había una percepción, existía una percepción, un razonamiento que tal vez decía, bueno, quizás sea este el tema, el gran tema. Pero esta evidencia lo descarta, claro, ¿verdad? Además de que sería también pues un tema de gran importancia, pero no tiene por qué ser un tema político, un tema de ese tipo. Educación, desempleo, generación de empleo, reactivación económica, deberían ser el tema de la educación. Sí, el tema de la educación es un aspecto digamos, para Costa Rica es un aspecto estratégico. Y que no vayamos a tener una generación perdida como la generación de los 80. Claro, aquí el desafío para los partidos, Ignacio, es, bueno, muchos dicen que prefieren una opción distinta al partido en el gobierno actual. Bueno, pero la pregunta ahí es, ¿cuál es esa oferta distinta, diferente que van a plantear? Pero entonces yo creo que parte de los temas pueden venir por ahí. Por otro lado, podría ser algunos temas que en este momento ni siquiera estemos vislumbrando. Claro. No nos estemos imaginando y que vayan a surgir muy cerca del momento de la decisión y que es precisamente donde más caro se pagan los errores o las malas decisiones de campaña. Ahora, también el tema ese de que queremos cambio de partido. La verdad es que si vemos los últimos 20 años, es lo menos que ha pasado. Es lo menos que ha ocurrido. Para comenzar, en este siglo, en el 2002 repite la Unidad Social Cristiana. En el 2010 repite el Partido de Liberación Nacional. Y en el 2018 repite el PAC. Sí, venimos con tres gobiernos, ¿verdad? O tres partidos políticos que han controlado el gobierno desde el año 98. Ahora, la alternancia política en Costa Rica también es un rasgo de la cultura política, ¿verdad? Ningún partido en Costa Rica ha logrado encadenar tres ¿verdad? Gobiernos de manera consecutiva. Por lo menos, sí, no. Ni siquiera. Nunca, No, exacto. En toda la historia electoral. Ni siquiera en el momento, digamos, de mayor fuerza partidaria, ¿verdad? Claro. De mayor dominio. Entonces, pues, es un rasgo característico, típico de la sociedad, de una sociedad de esta naturaleza, ¿verdad? Democrática, comprometida con la democracia. Doctor Ronald Alfaro, investigador del CIEP, del Estado de la Nación, muchas gracias por permitirnos entender mejor este valioso trabajo que han hecho ustedes y que se puede consultar, así lo hice yo, en ciep.com, ¿verdad? Es ciep.ucr.ac.cr. Muy bien. Pero sí, si uno pone CIEP UCR, inmediatamente le sale va a aparecer la opción para que pueda analizar, leer, estudiar con más detalle lo que ya nos ha adelantado el doctor Ronald Alfaro. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Ignacio, a toda la audiencia también. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.